Ayer la presidenta de la Nación recordaba la carta que le presentó Antonio Brufau a principios de abril, cuando se le reclamaba a YPF un plan de inversiones. Este mismo hombre había presentado una carta por la cual decía que Repsol y YPF no estaba en condiciones de hacer aportes para que YPF hiciera las inversiones. Por lo tanto, lo que proponía era subconcesionar las áreas, es decir, que la propia YPF se la diera a otras empresas petroleras. Es decir, ya a esa altura se habían adueñado de las áreas, ellos las concesionaban y que la inversión le hiciera otro. Es llamativa la posición de Antonio Brufau, que durante estas semanas que se había desatado el conflicto no hizo nada para tratar de salvar la situación y ahora sale con este planteo de que es hostil e inaceptable la posición del gobierno argentino. La realidad es que ya está en el Congreso el proyecto de expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF, que también Brufau se quejó de esto. ¿Por qué las acciones de Repsol? Bueno, justamente porque es la empresa de control y además son las únicas acciones claramente identificables. Ni siquiera las acciones del grupo Petersen, de los Eskenazi, son identificables porque están sindicadas con los bancos con los cuales se han endeudado para poder comprar las acciones. En el caso de ahora de las acciones de Repsol, Repsol tenía el 57%. Vamos a verlo, si es posible. Le pido a la producción ahí en una placa cómo está hoy la composición. No, empezamos por esta entonces. Esta es la famosa trompa de elefante a la que ayer se refirió Cristina, y en España se escandalizaron porque pensaron que hablaba del rey cazando elefantes en África. Bueno, esta es la evolución de las reservas que tuvo YPF o el país con el control de Repsol. Allá arriba vemos 1.300 millones de barriles, que eran las reservas que tenía allá a principios de los 2000 Argentina, y cayeron a 600 y pico de millones, es decir, a la mitad. ¿Por qué perdió la mitad de las reservas argentinas? Porque Repsol se dedicó a sacar el petróleo, venderlo y no buscar otros yacimientos que reemplazaran el que se iba agotando. Una política realmente con concepción financiera de hacer negocios rápido y no con una concepción de empresa petrolera que quiere ser grande, seguir creciendo y avanzando en el tiempo, que es lo que hace cualquier empresa que tenga estos fines. Entonces sigue buscando para aumentar su base de reservas. Ahora sí, vamos a ver el tema de la composición accionaria, y esta torta nos está mostrando cómo es la composición actual. En celeste vemos Grupo Repsol, 57,4%, el accionista principal, accionista de control. El Grupo Petersen, que es la familia Eskenazi, con un 25,5%, y esa parte pequeña, el 17%, es lo que ahí dice capital flotante, que son las acciones que están en los diferentes mercados, es decir, aquellas bolsas que particulares, ¿no? En Argentina, en Nueva York, en Madrid y en otras plazas donde negocia la acción de YPF. Parte de este 17% son también fondos de inversión, no son todos pequeños accionistas como se dice ahora. Ajá. Esta es la composición que quedaría después de la expropiación. En naranja abajo el 51%, que en el otro circulito más chiquito vemos cómo está repartido. La mitad más 1 para el Estado Nacional, la mitad menos 1, el 49% de ese 51 para las provincias. Acá hago una aclaración. Si bien esa mitad se reparte entre las diferentes provincias petroleras, hay un acuerdo de sindicación de acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado Nacional y las provincias van a tener que actuar y votar juntos, no pueden separarse. Ajá. Esto para alguno que se tiente de querer comprar a algún gobernador para que las acciones se sumen a algún capital privado. El resto quedaría con el remanente que le quedaría a Repsol del 6,5%, y el resto de las acciones por ahora no se tocan. Más allá que la intervención de ayer ya desplazó de sus puestos directivos a todos aquellos que cumplían funciones en la empresa, entre ellos Sebastián Eskenazi, el vicepresidente de YPF y además como se dice, el CEO, es decir, el ejecutivo principal, que estaba en las oficinas y debió retirarse cuando Roberto Barata, el representante del Ministerio de Planificación, dijo: señores, esta lista, la gente que está acá, se tiene que retirar de la empresa. Exacto. Ya. Eskenazi entre ellos. Raúl, recién escuchábamos a Brufau, que habló hace unas horas nada más, por la diferencia horaria con España, una postura que ha sido respaldada por gran parte del arco político, empresarial de España. Lo han tomado casi como un ataque hacia España. La pregunta es: ¿cuán española es la empresa Repsol, inclusive? Bueno, hay sectores de este arco político español que ya han planteado el tema de que están tomando como si fuera un ataque a España, y en realidad es un ataque a una empresa privada
que está radicada en España, que en algún momento fue estatal, pero que hoy tiene su capital repartido en el mundo. De hecho, más del 42% del capital de Repsol cotiza en el mercado de Nueva York, es decir, está en manos de grupos inversores norteamericanos, y además un 9% en Pemex, es decir, la empresa mexicana. Entre Estados Unidos y México tienen más del 50% del capital Repsol. Y como decía ayer un dirigente español, y de los beneficios que tiene Repsol no los reparte con los españoles. Tampoco. Bueno, en un ratito más acerca de la recuperación de YPF, y ya nos vamos a meter de lleno en el trabajo que comenzará en el día de hoy en el Senado, en el plenario de comisiones.